Reciban un cordial saludo, compañeros, tutores del curso de Teorías del Aprendizaje. Mi nombre es Jesús David López Fonseca y en el presente video haré una exposición dando a conocer la situación y las estrategias de aprendizaje y la evaluación propuesta en un tema referente a la teoría conductual del trabajo colaborativo. Teorías del aprendizaje, teoría conductual. Jesús David López Fonseca, grupo 51702285. Tutora Olinda Flor Amado Plata. Licenciatura en Filosofía. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Duitama 2023. Preguntas generales. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? Edward Thorndike consideraba que el aprendizaje ocurre por ensayo y error. Ivan Pavlov postuló la existencia de dos tipos de reflejos, los reflejos incondicionados y los reflejos condicionados, llegando así al principio básico de lo que se denomina condicionamiento clásico. Él consideraba que el condicionamiento es un proceso automático que ocurre por la repetición de emparejamientos de reflejos incondicionados y reflejos condicionados. John B. Watson hace referencia al manifiesto conductista y planteó que el objeto de la psicología debía ser el comportamiento observable. Él consideraba que la conducta humana era maleable y que los seres humanos somos profesionales inmodificables. Tomado de Ardila 2013. Frederick Skinner. Para Skinner, el condicionamiento clásico no explicaba por completo el aprendizaje, pues solo se enfocaba en las conductas ya existentes con estímulos, pero no explicaba cómo se adquieren nuevas conductas. Skinner puso su mirada en las consecuencias de las acciones en lo que denominó condicionamiento operante. ¿Cómo se entiende el aprendizaje en las teorías conductistas? Según Roncasio, las teorías conductistas consideran el aprendizaje como un cambio en la frecuencia de aparición de una conducta, es decir, que un estímulo produce una respuesta. Hablamos de aprendizaje cuando se puede comprobar un cambio en el comportamiento, es decir, que el aprendizaje se entiende a través de las teorías conductuales cuando una persona es capaz de moldear su comportamiento y su aprendizaje. Tomado de Roncasio Henao 2022. ¿Cuál es el rol del docente en la concepción del aprendizaje conductista? Según Skinner, el rol del docente en la concepción del aprendizaje conductista vendría a darse por el moldeamiento, y para moldear una conducta se deben seguir los siguientes pasos. Identificar qué es capaz de hacer el estudiante en el momento inicial. Identificar la conducta deseada. Identificar los reforzadores potenciales en el ambiente del estudiante. Dividir la conducta deseada, que en este caso viene siendo la meta, en pequeñas submetas, y cada submeta debe ser una modificación de la anterior para que los estudiantes avancen sucesivamente hasta lograr la meta. Llevar al estudiante de la conducta inicial hasta la conducta deseada, reforzando de manera sucesiva cada paso hacia el comportamiento deseado. ¿Cuál es el rol del estudiante en la concepción del aprendizaje conductista? Desde mi punto de vista, el estudiante debe asumir el conocimiento a través de conductas, habilidades, estrategias y actitudes. Esto exige que el estudiante se prepare para obtener capacidades lingüísticas, cognitivas, motoras y sociales para adaptarse a la manera de aprehensión del conocimiento. Es decir, que en un ejemplo hipotético, un niño aprendería a sumar y a reconocer su conocimiento a través de estímulos como el juego y de moldeamientos como el horario en el que se le es permitido jugar videojuegos. ¿Cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se usan en el conductismo? Las estrategias didácticas y pedagógicas que se pueden usar en el conductismo se basan a través de los moldeamientos, reforzamientos, estímulos e inducción a la hora de transmitir conocimiento. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en las teorías conductistas?
En las teorías conductistas, el aprendizaje se evalúa de manera en que el estudiante progresivamente recibe un conocimiento a través de estímulos. Sin embargo, según Frederick Skinner, afirma que para fortalecer una conducta que resulta de un moldeamiento, el estímulo operante o el condicionamiento operante consta de tres términos: antecedente, conducta y consecuencia. De manera que de acuerdo con el moldeamiento se tendrá una conducta a un punto de llegada, como si fuese una meta o a la que el estudiante debe llegar. Conceptos específicos. Estímulo. Los estímulos son señales sensitivas, motoras y cognitivas que se envían hacia una parte específica del organismo con el fin de esperar una respuesta por parte del cerebro o del órgano de destino. Un ejemplo de estímulo sería cuando olemos las lociones. Respuesta. Es el modo en que el organismo reacciona a ese estímulo. Puede ser positiva o negativamente. Un ejemplo de una respuesta sería cuando hay mucha luz, que en este caso vendría siendo el estímulo. La pupila del ojo se contrae, en este caso vendría siendo la respuesta. Reforzamiento. Basándonos en la teoría de Skinner, reforzamiento es un término utilizado en el condicionamiento operante para referirse a cualquier cosa que aumente la probabilidad de que se produzca una respuesta. Un ejemplo de reforzamiento, en el caso de ser un refuerzo positivo, es el que busca el sujeto y una vez encontrado trata de mantener. Un ejemplo del refuerzo negativo es aquel que el sujeto rechaza, genera respuestas de huida y evitación y estas pueden ser usadas como castigos. Condicionamiento clásico. Según Skinner, se enfoca en cómo se asocian las conductas ya existentes con estímulos nuevos. Un ejemplo de este condicionamiento sería el perro que salivaba cuando veía la comida. Luego escucha la campana, pero ya no saliva. Y ahora escucha la campana y ve la comida y saliva. En este ejemplo del condicionamiento clásico, el perro salivaba al ver la comida. Quiere decir que al tener este estímulo, él tenía la respuesta que era de salivar. Luego, al cambiarse el estímulo, que ya no sería cuando él ve la comida, sino que cuando escucha la campana, ya no saliva. Entonces, vemos que hay un condicionamiento clásico cuando hay un estímulo nuevo. Entra a jugar un papel diferente como estímulo nuevo la campana. Ahora el perro ve la comida y escucha la campana y saliva. Condicionamiento operante. Se destaca en la importancia del estímulo en la emisión de una respuesta. En este acondicionamiento las respuestas dependen de sus consecuencias y no de estímulos antecedentes. Un ejemplo de este condicionamiento operante sería dar trabajo extra a los alumnos que han interrumpido en clase. Consigue que los alumnos interrumpan menos. Aplicación de conceptos. Situación. Carlos es un estudiante de primero primaria y tiene un problema de lectura y no logra aprender el sonido de las palabras, y su profesor le advirtió que si no aprende a leer perdería el año. La estrategia de aprendizaje utilizada ante esta situación es lograr que Carlos establezca un hábito que le permita concentrarse y así poder memorizar el sonido de las palabras. Para esto, Carlos, por orden de su profesor, hace ejercicios de dicción. Su profesor sabe que a él le gusta mucho jugar fútbol, por lo tanto, el profesor va a utilizar ese gusto como un reforzamiento. Evaluación de aprendizajes. El profesor de Carlos sabe que su estudiante debe aprender 100 palabras durante el periodo académico. Para esto, él evaluará el aprendizaje de la siguiente manera. En la primera semana, si Carlos logra memorizar 20 palabras con sus respectivos sonidos, podrá jugar fútbol durante 20 minutos. En la segunda semana, si Carlos aprende 50 palabras con sus respectivos sonidos, podrá jugar fútbol durante 30 minutos. En la tercera semana, si Carlos aprende a memorizar 80 palabras con sus respectivos sonidos, podrá jugar fútbol durante 45 minutos.
En la cuarta semana, si Carlos aprende a memorizar 100 palabras con sus respectivos sonidos, podrá jugar fútbol durante 60 minutos. Recomendaciones bibliográficas. Roncasio Henao 2022, Teoría Conductual, parte 1 y parte 2, tomado del OBI de las referencias bibliográficas. Muchas gracias.